Buenas tardes, soy el doctor Oscar González, docente de la Cátedra Realidad Social Latinoamericana y Derecho, cátedra del doctor Pedro Tomá. En este momento vamos a ver el bloque 3 de las bolillas que tenemos dentro de lo que es el programa de Realidad Social Latinoamericana. Vamos a ver el periodo de 1960 a 1990, el tema de las luchas sociales y dictaduras y los procesos de democratización. Acá les vamos a comentar todo lo que es, cómo fueron los procesos de democratización dentro de lo que es América Latina. Y vamos a iniciar de esta manera diciendo que en la política de los Estados Unidos hacia América Latina se hace evidente una voluntad de control ideológico y económico permanente hacia los países del sur del continente americano. Sin embargo, existen matices según el partido político de los Estados Unidos, o sea, los demócratas o los republicanos, al que pertenezcan los presidentes de Estados Unidos. Los gobiernos, por ejemplo, los gobiernos demócratas de Jimmy Carter, de 1977 a 1991 y de Bill Clinton desde 1993 al 2001, ofrecieron una imagen más diplomática y menos intervencionistas que en otras administraciones como la de Ronald Reagan. En 1981 y en 1989, en el periodo que gobierna Ronald Reagan, y de George Bush en 1989 y 1993, y en el periodo de George W. Bush, hijo, desde 2001 al 2009. Durante el gobierno de Ronald Reagan, el mundo entró en lo que se denominó la Segunda Guerra Fría. También podemos mencionar que el gobierno de Ronald Reagan eliminó la intervención del Estado a favor de las clases populares. En ese periodo la economía norteamericana, había impuesto desde 1930 un régimen de intervencionismo, de intervención hacia las clases populares. Y él va a finalizar y va a comenzar un periodo de una economía de libre mercado opuesta a lo que fue el keynesianismo. Las transiciones democráticas comienzan a instalarse en América Latina desde 1979 y 1990, sacando a Cuba y a México. A partir de 1979, año del triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, las dictaduras militares latinoamericanas comienzan a ceder el paso a los gobiernos que constituyeron la transición hacia la democracia. La gran mayoría de los pueblos latinoamericanos lograron reducir la intervención de los militares en sus gobiernos durante las dos últimas décadas del siglo XX. En 1979, además del gobierno de la Junta Revolucionaria sandinista en Nicaragua, también se inicia un proceso democrático en Ecuador, donde va a asumir Jaime Roldós Aguilera en 1980. En Perú, en 1981, asume Belaúnde Terry, que es elegido presidente, arrancando así también de un proceso democrático. En 1983 se da en la República Argentina, donde gana los comicios Raúl Ricardo Alfonsín, y en 1984 va a asumir el gobierno democrático Duarte. También en ese mismo año gana las elecciones Daniel Ortega en Nicaragua. Vamos a tener también otro proceso que podemos mencionar, que en 1990 va a concluir una larga dictadura llevada adelante por Duvalier, que duró desde 1957 a 1971, y otro periodo de 1971 a 1983 también
va a continuar con otros dictadores hasta 1990, donde ese año triunfa el sacerdote Jean Bertrand Aristides, donde va a comenzar el proceso democrático en ese país. En el Brasil va a iniciar el periodo democrático José Sarney en 1985 y en Uruguay inicia el periodo democrático, se va a iniciar el periodo democrático con Sanguinetti. Otro para destacar es en el Paraguay, donde va a finalizar la dictadura de Alfredo Stroessner, donde asume Rodríguez Pedotti en 1989, dando inicio así a la transición democrática en ese país. Para entender el tema de las transiciones, o sea, por qué se dan los cambios, o sea, de las dictaduras militares, tenemos que hacer referencia a que los gobiernos militares que fueron apoyados abiertamente por gobiernos de los Estados Unidos, quienes durante el periodo de la Guerra Fría, quienes de esta manera impedían así el avance de las izquierdas, el avance del comunismo dentro de lo que fue América Latina durante el periodo que había de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde se denominó lo que fue el periodo de la Guerra Fría. Pero más o menos para tener una idea, cuáles fueron las causas por las cuales se produjo el cambio de régimen de gobierno a lo largo de toda una década en gran parte de América Latina. La porción de ciudadanía de cada país que apoyó los golpes de Estado tomó conciencia de que las dictaduras no eran una solución para los problemas económicos de cada una de las naciones, sino, por el contrario, la situación económica empeoró. Los sectores de la población que querían modificar la situación mediante la participación sabía que solo podían participar si la forma de gobierno era la democrática. Los ciudadanos que habían sufrido las dictaduras en silencio, los opositores mediante las luchas dentro de su país o en el exilio, participaron activamente para recuperar la democracia. Los organismos de derechos humanos también, que denunciaron durante años los delitos de lesa humanidad cometidos por las dictaduras militares, vieron reconocida su situación en el exterior, lo que posibilitó la transición a la democracia. Los partidos políticos que habían apoyado activa o pasivamente los golpes de Estado vieron que el horror generado por las dictaduras y que optaron por presionar para que los partidos políticos se reorganizaran y que de esta manera comenzaran un proceso hacia la democracia. Las naciones acreedoras que habían otorgado créditos a esas dictaduras, recuerden ustedes el tema de los famosos créditos blandos que se otorgaron y que tomaron esas dictaduras no para fines que debían ser aplicados, sino para compra de armamentos y de esta manera fortalecerse dentro de los gobiernos. Estos organismos veían que las Fuerzas Armadas estaban muy desprestigiadas y los organismos de créditos internacionales necesitaban cobrar esos créditos. Entonces vieron que la única manera, era la de apoyar abiertamente el retorno a la democracia, a sistemas de gobiernos democráticos, para que de esta manera los gobiernos democráticos comenzaran un proceso y tomaran medidas para que esas acreencias fueran pagadas a los organismos internacionales. Fueron pagadas. Y de hecho lo demuestran que cada uno de estos gobiernos tomaron medidas, que una de las principales eran las medidas económicas, de afrontar sus obligaciones
internacionales. En el caso de la Argentina, por ejemplo, tenemos el caso de la cuestión de la impunidad de los militares durante la denominada Guerra Sucia, durante el proceso que va desde 1976 hasta el periodo donde se inician los procesos democráticos. Las Fuerzas Armadas estaban totalmente desacreditadas por la debacle económica y fueron por añadiduras humillados por el episodio de la Guerra de las Malvinas de 1982. O sea, fracasaron en cuanto a lo económico, o sea, sus gobiernos fracasaron en cuanto a lo económico y fracasaron en cuanto a lo profesional, o sea, como militares, donde con el episodio de la Guerra de las Malvinas en 1982, donde se intentó recuperar el archipiélago por medio de la fuerza, desembarcando en las islas, iniciando así un conflicto bélico con Inglaterra, que fue un fracaso estrepitoso que costó muchas vidas. El presidente de facto de ese momento, Leopoldo Fortunato Galtieri, una vez finalizada el conflicto de las Malvinas, fue sustituido por el general Vignone como presidente, quien al asumir prometió la vuelta al orden democrático, comenzando así la actividad política en todo el país, para llegar al 30 de octubre de 1983, donde va a ganar las elecciones por mayoría absoluta el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Obviamente este gobierno tenía grandes desafíos. Comenzaba su periodo muy presionado por los militares, pero este gobierno tenía grandes desafíos como por ejemplo la reconstrucción de una nueva democracia, la de restablecer el Estado de Derecho y los derechos humanos, luchar contra la hegemonía ejercida por las Fuerzas Armadas durante mucho tiempo y quienes tenían mucha influencia sobre los gobiernos democráticos. Otro de los aspectos era subordinar el poder militar al poder civil, base fundamental de la democracia. Pagar la deuda externa, equilibrar la economía, frenar la inflación. La historia de la Argentina, que va desde 1983 a la actualidad, comienza obviamente, como mencionamos antes, con el gobierno democrático que se fue restablecido el 10 de diciembre de 1983. El nuevo presidente Raúl Ricardo Alfonsín de la Unión Cívica Radical, quien dispuso una de las primeras medidas fue la de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por las dictaduras militares, creando la CONADEP. O sea, el ente que produjo un decisivo informe titulado Nunca Más, que estaba presidido por Ernesto Sábato, un escritor prestigioso, escritor de nuestro país. Ese informe se denominó Nunca Más. Las 3 primeras juntas militares van a ser enjuiciadas durante este periodo de gobierno y algunos de sus miembros fueron condenados, algunos a cadena perpetua, otros a tuvieron menores condenas, aunque también durante su mandato sufrió gran presión por parte de los militares. Comenzaron allí se sancionó la ley de punto final o la ley de impunidad. Obviamente que estas leyes fueron muy bien aceptadas por los militares, pero muy criticadas por los familiares de los desaparecidos durante la dictadura militar. Durante su periodo de gobierno también, el periodo de Raúl Ricardo Alfonsín, o sea, un periodo democrático, donde en 1984 se puso fin también a una disputa limítrofe con Chile, o sea, sobre el canal de Beagle. En 1985 va a comenzar también otro aspecto. Por ejemplo, acordó con el nuevo presidente democrático de Brasil, José Sarney,
iniciar un proceso de integración regional que se concretaría en 1991 con el nombre del Mercosur. Obviamente, después de las elecciones presidenciales de 1989, ya en 1980 fue afectada la gobernabilidad del país por un proceso hiperinflacionario. Alfonsín se vio obligado a dejar la presidencia y entregar el mando con 6 meses de anticipación a donde asumió Carlos Menem del Partido Justicialista, con un fuerte protagonismo del ministro Domingo Felipe Cavallo, que detuvo la inflación mediante un régimen de convertibilidad, que llevó adelante un amplio proceso de privatizaciones, de regulación, apertura de la economía, endeudamiento externo, en consecuencia con el consenso de Washington de 1989 y el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Socialmente apareció la desocupación masiva, la criminalidad se elevó bruscamente, convirtiéndose ambos en problemas centrales de la agenda política de ese momento. En 1991 Argentina entró, no ingresó, sino en una escalada que va a llevar que en 1994 sufrió 2 grandes atentados terroristas contra la Embajada de Israel y contra la AMIA, con 23 y 85 muertos respectivamente, sin que se descubrieran los culpables en investigaciones con muchas irregularidades. Otro de los aspectos, dijimos, se resolvió la disputa del límite con Chile por 481 kilómetros ubicada en la zona del lago del Desierto. También en 1994 un pacto entre Alfonsín y Menem permite la reforma constitucional. Y el año siguiente Menem fue reelecto. Podemos dejar de decir más o menos que desde el inicio, desde el retorno a la democracia hasta la fecha, si bien hubo vaivenes en el aspecto económicos, donde el país tuvo problemas, pero el gobierno democrático y el fortalecimiento de la democracia continuó. Tuvimos crisis importantes, pero la democracia continuó hasta la fecha. También podemos tener y mencionar como ejemplo el caso de Chile, que en 1983, después de 10 años del golpe militar contra el gobierno de Salvador Allende, los ciudadanos de ese país tenían la impresión de que su situación económica era peor desde el momento del golpe militar de 1973 a la fecha. Desde allí se va a iniciar un periodo de protesta contra el régimen militar de Augusto Pinochet, donde el régimen va a comenzar a endurecerse aún más, decretando el estado de sitio, y que luego, debido a las presiones de la ciudadanía y los organismos de derechos humanos internacionales, en 1987 comienzan a flexibilizarse y se autoriza el regreso de los exiliados y las actividades políticas. Ya en 1989 se unen los partidos de izquierda y del centro, apoyando la candidatura de Patricio Aylwin, quien va a ganar las elecciones para que de esta manera ese país comience el proceso democrático. De esta manera, así brevemente, le quise hacer una descripción de todo lo que es el punto de lo que es el retorno a la democracia, para que de esta manera tengan una idea y bueno, vamos a continuar con esta metodología para continuar con las clases de la cursada de este cuatrimestre. Bueno, desde ya le agradezco la atención y muchas gracias.